predicando. Como bien decía él, hace algunas semanas hemos estado colaborando. Ayer justamente muy temprano estaba conectado con Antofagasta a esta hora, compartiendo con la iglesia del distrito sur de Antofagasta en otra temática. Qué privilegio que tenemos nosotros en esta mañana, hermanos, de levantarnos y lo primero que hacemos, tener un encuentro con el Señor. Realmente esto marca la diferencia de vida entre los que le damos al Señor un lugar prioritario en nuestra vida y la gente que no lo hace. Me da mucho gusto ver una buena cantidad de hermanos conectados en la pantalla. Ya veo 20 personas según el número que aquí dice de participantes. Y me alegra mucho y espero que esta madrugada no sea en vano. Espero que levantarnos temprano en este cambio de hora que aún está oscuro. Por acá en el suyo estoy en la ciudad de Los Ángeles. No sé si por allá estará aclarando. Espero que estas madrugadas produzcan muchas bendiciones y un cambio en la experiencia cristiana de cada uno de nosotros. Como bien decía el pastor, esta semana vamos a estar hablando de la misión. Estoy gratamente sorprendido. Yo tengo muchos años en la iglesia, más de 40 años siendo miembro activo de la iglesia adventista. He trabajado muchos años como médico misionero, más de 35 años, y como él decía, me jubilé hace un año, y sigo colaborando y espero seguir colaborando hasta cuando el Señor me dé las condiciones de hacerlo. Estoy gratamente sorprendido, les decía, de ver cómo la iglesia está trabajando en esta pandemia. Casi pensaría que está trabajando más que antes, porque ayer con la iglesia de Antofagasta me di cuenta que los hermanos que se conectaron, cada uno de ellos había invitado a otras personas y a otros miembros de sus grupos de redes sociales a las actividades que la iglesia tenía. Y ahora veo aquí varios hermanos, el hermano Gilberto que ya tiene concertado estudios bíblicos, la hermana Sofi que ya está dando estudios bíblicos. Es decir, aunque somos personas que no nacimos con un computador, que no nacimos con un celular, estamos aprendiendo a usar la tecnología, el Señor nos está capacitando, y qué lindo para cumplir la misión, porque la tecnología se puede usar o nos puede usar, pero nosotros tenemos que aprender a usar la tecnología para cosas buenas. Así que me alegro y yo estoy seguro que no solamente la hermana Sofía ni el hermano Gilberto, creo que muchos más estarán usando las redes sociales para compartir el mensaje. Eso me causa mucha alegría y gratitud al Señor, y me uno a ustedes en oraciones para que esto que están haciendo sea dirigido por el Espíritu Santo. Esta mañana quiero invitarlos a abrir sus Biblias, si las tienen por ahí a la mano, el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Aquí tenemos un tremendo testimonio de misión. Y cuando terminemos la reflexión de esta mañana nos vamos a dar cuenta cuán importante es usar lo que tenemos. A veces nos complicamos la vida nosotros pensando cómo yo puedo colaborar en la iglesia. Yo no sé predicar, yo no sé dar estudios bíblicos, no canto, no tengo ni una gracia. Yo no sirvo en la iglesia, pensamos a veces. Sin embargo, una vez que terminemos la reflexión de esta mañana, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor utiliza a personas que quizás nosotros jamás pensaríamos que podían ser un tremendo instrumento en sus manos. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, cuenta la historia trágica de una persona que ni siquiera se menciona el nombre. No es un adulto, no es un varón, no es un israelita, sin embargo, sí es un israelita, y Dios utiliza a esta persona. Miren,
Voy a leer desde el versículo 1, dice, Naamán. Ustedes en su Biblia, no sé si tiene un nombre el subtítulo, si alguien lo encuentra. ¿Y qué es lo que dice? En mi Biblia dice Eliseo y Naamán. Ajá, No sé qué sí, dice en la Biblia de ustedes. el Eliseo y mismo. Naamán. Ujú. Esto quiero que lo tengan en mente para después de un ratito mencionar un detalle. Eliseo y Naamán. Naamán, estoy comenzando a leer el versículo 1, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. No sé cuántos de ustedes quisieran tener un miembro de iglesia con estas características que se menciona al comienzo. Era general del ejército, era un hombre valeroso ante su rey, era un hombre de éxito en su trabajo porque le había ido muy bien con las estrategias militares que había hecho en las batallas anteriores, le había dado triunfos al pueblo de Siria, de manera que el rey lo tenía en alta estima. ¿Ustedes saben cómo vive un general del ejército de Chile, de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas? ¿Se imaginan cómo vive un general del ejército en Chile? Es la autoridad máxima de una cantidad enorme de personas, sean estos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Marina o de la Aviación. Estas personas tienen un estatus social elevado, tienen un buen sueldo, tienen una muy buena previsión social. Son personas que se relacionan con mucha facilidad con el presidente de la República y con los más altos cargos públicos de su país. Son personas que tienen autoridad sobre miles de hombres. Son personas que tienen fácil acceso a cualquier autoridad en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Son personas que tienen a cargo el cuidado de una nación. ¿Le gustaría que uno de estos generales fuera miembro de la iglesia donde usted asiste? ¿Quiere hacer un operativo médico? ¿Quiere tener una campaña de evangelismo? ¿Quiere tener alguna actividad? Converse con el general del ejército, que es el miembro de su iglesia, y verá cómo le facilita todas las cosas. Hay que hablar con el alcalde se pone a la disposición. Hay que conseguir vehículos, ahí están. Hay que conseguir carpas, ahí están. Los conquistadores tienen alguna actividad, ahí está toda la disposición. Es decir, un general del ejército es una persona sumamente influyente en cualquier lugar del mundo. Y este caso no era la excepción. Este hombre, en la Biblia, del que esta mañana vamos a hablar, está representando a un montón de personas que tienen un muy buen estatus, tienen mucha gente a su cargo, tienen servidumbre a disposición, tienen vehículos y choferes a la orden, tienen casas donde ellos vayan de buena calidad, es decir, gente que vive muy bien. Este hombre tenía todas esas características. Y el versículo 2, versículo 1, después de hacer toda esta descripción de este hombre, valeroso en extremo, tenía un pero. Hay mucha gente, hermanos, queridos hermanos, hay mucha gente de muy alta condición social, de muy buenas relaciones sociales, que tiene altos cargos, muy buena reputación, acceso a lo mejor y tienen un pero. Este hombre representa a ese tipo de personas que lo tienen prácticamente todo, pero ¿conoces alguno de esos? ¿Conoces alguna persona que es admirable por su reputación, por su jerarquía, por sus relaciones sociales,
por su sueldo, por la familia. Pero aquí está el general del ejército que tenía todo esto y él sabía del pero que tenía. Eso es muy importante, que este hombre reconocía que tenía una limitación. Y vaya qué limitación. ¿Ustedes saben lo que significaba ser leproso en ese tiempo? Él podía tener todo, pero había algo que no lo dejaba nunca tranquilo. No podía vivir como él hubiera querido tener resuelto ese problema. No lo tenía resuelto. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece en la escena el versículo 2, una protagonista incógnita que ni siquiera sabemos el nombre, y la única vez que en la Biblia se habla de esta persona es en este versículo. Nunca más se habla en la Biblia de esta persona. No sabemos cómo se llama. De Naamán se vuelve a hablar. Jesús lo mencionó. Dijo, muchos leprosos había en el tiempo en Israel, en el tiempo de Naamán, y solamente fue curado Naamán el sirio. Jesús mencionó a Naamán por su fe, pero a esta persona de la que vamos a leer ahora, el versículo 2, nunca más se la menciona en la Biblia. Leo, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí está la protagonista de la historia de esta mañana. Una muchacha. ¿Cómo se llama? No tenemos idea. ¿Qué edad tenía? Tampoco sabemos. ¿De qué familia era? No sabemos. ¿Qué hacía? ¿Qué educación tenía? ¿Qué cargo tenía? No tenemos idea. Era una señorita, una muchacha. El término muchacha incluso es una forma un tanto despectiva al leerlo, ¿no es cierto? Una muchacha. Ahora, esta muchachita llegó a la casa de Naamán. ¿Por qué llegaría ahí? ¿Y por qué no llegó otro cautivo a la casa de Naamán o cautiva? Sino que esta niñita o esta señorita dice que llegó como cautiva. Ahora les llevo a ustedes a pensar de la misma manera que recién pensamos en Naamán. ¿Cómo se sentiría una señorita de 18, 20, 15, no sabemos, jovencita, como cautiva, esclava, sirviente? La sacaron, ¿no es cierto?, de su tierra natal y la llevaron prisionera a una tierra extraña. ¿Cómo se sentiría ella en su estado de ánimo? ¿Cómo se sentiría ella en su autoestima? ¿Cómo se sentiría ella en su condición laboral? ¿Qué ventajas sociales tenía ella en ese ámbito, en esa condición? ¿Tendría motivos para agradecerle a Dios por estar allí? ¿Sentiría en su mente un desafío misionero? ¿Qué sentirías tú en una condición tal? Era una sirviente. ¿Quién sabe si le pagaban, no le pagaban? Era originaria de un pueblo enemigo al de la familia donde ella estaba ahora sirviendo. ¿Estaría contenta? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo? Sin embargo, la presencia de esta señorita en esa casa cambió la vida de este general para siempre. No se dice si ella sabía leer, sabía escribir, no se dice nada. Sin embargo, esta niñita hizo algo que es la médula del sermón de la reflexión de esta mañana. Versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren, hermanos, esta niñita tenía la receta para la enfermedad de este tremendo hombre sirio. Ella lo único que hizo, no se registra ni una otra sola cosa de ella, fue entregarle a su patrona
decirle, si mi señor, ¿no es cierto?, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿De dónde sacó ella eso? ¿Quién le dijo a ella eso? ¿Cómo sabía ella quién era un profeta y qué hacía un profeta? ¿Cómo sabía ella que había un profeta en Samaria? Hermanos queridos, aquí hay un tremendo desafío para los padres. Esta niñita fue educada en un hogar cristiano y sabía quién era un profeta y qué hacía un profeta y a quién representaba un profeta en el pueblo de Dios. La señora White, en el capítulo 20 del libro Profetas y Reyes, hablando de esta experiencia, dice que los padres no sabemos en qué lugar del mundo y en qué condición les tocará a nuestros hijos servir algún día en esta vida. Pero la primera labor nuestra debe ser inculcar en nuestros hijos la fe en el Dios en quien tú y yo creemos. Y cuando ellos salgan de casa, independientemente de las circunstancias que les toque vivir, si ellos han sido bien educados, bien enseñados, serán tremendos instrumentos misioneros, cerca o lejos de su casa. Es el caso de esta niña, que siendo cautiva, ella podría haber estado enojada y haber visto al tipo con lepra y decir, qué bueno que tenga lepra, se lo merece, ojalá se muriera. Estos son los que me trajeron de cautiva, de prisionera acá. Ella no pensó así. Ella vio que podía hablar de su Dios a una familia tremendamente importante. ¿Cuál fue la labor misionera de ella? Solamente entregar un recado. El resto de la historia la vamos a leer un poco más rápido. Yo no sé, ustedes tienen que ir a trabajar, me imagino algunos. Dice que entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Aquí está la típica actitud humana. Él supo lo que la niña dijo. Hubiera sido suficiente que él acortara el camino obedeciendo la voz de esta señorita. Pero él tenía otra concepción de la vida como la tenemos nosotros, tenía otros parámetros de conducta, tenía otros protocolos, acostumbrado a protocolos humanos. Él al tiro fue cuando supo lo que la niña le decía. Ahora, ¿cómo lo supo él? Seguramente la niña, después que le mencionó a la esposa en su casa, a la hora de almuerzo, a la hora de 11, le dijo al capitán, al general, le dijo, mira, esta chica que trajiste, cautiva, me dio este dato. ¿Por qué no pruebas? Y por eso él ahora va donde el rey y le dice, mira, en mi casa hay una chica que dijo tal cosa. Y bueno, y el humano le pidió cartas, el pituteo que nunca falta entre nosotros, ¿no es cierto? Cartas, él consiguió regalos. ¿Le suena eso medio parecido a lo que nosotros escuchamos a veces en la televisión, ¿no es cierto? Que el pituteo, que las coimas, que acomodémonos de tal manera. Humano, humano, yo voy a hacer mi parte. Ella dijo que fuera el profeta, pero por si acaso yo voy a llevar una cartita bajo la manga. No solo una, voy a llevar oro, voy a llevar plata, voy a llevar ropa, voy a llevar regalos. Y además le voy a decir al rey de Siria que me dé unas cartitas para el rey de Israel. Voy bien acomodadito. ¿De cuánto le sirvió todo eso nada más cuando llegó a la casa del rey? De nada, hermano, absolutamente de nada. Si usted lee la historia, el rey más bien se enojó y dijo, ¿qué creerá este rey de Siria que yo soy sanador, soy médico? ¿Qué se cree este? Pero Eliseo había escuchado que Naamán andaba dando vueltas por allí averiguando por él.
y le mandó a decir al rey, mándamelo para acá, mándamelo. Esta pega no es tuya, esto no te compete a ti, esto me compete a mí. Mándamelo. Y el relato continúa diciendo que, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mándamelo para acá. Este problema no es tuyo. Aquí no se trata de regalos, de coimas, de plata, de cartas. No, 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 no. Con Dios las cosas son diferentes. A Dios no se lo compra. Las bendiciones no tienen precio. Alabado sea Dios por eso. Dios no mira jinetas. Dios no mira jerarquía. Dios mira el pero. Dios vio el problema de este hombre. ¿Tienes algún pero en tu vida, hermano? ¿Tienes de todo, pero? ¿Te gustaría resolver algún problema para el cual no has encontrado solución todavía? No te desgastes más pensando en planteamientos humanos. Versículo 9. Vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y miren lo que hizo Eliseo. Envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo me he imaginado todo esto. Yo me crié en el campo. Hace muchos años atrás se usaban bastante las carretelas. Y había un tipo de modelo, había un modelo de carretela que se llamaban cabritas, que eran parecidas a las Victorias, que se usan en Viña del Mar, en Curicó, en Constitución. Son las 3 ciudades donde yo conozco que todavía quedará una que otra Victoria, Viña del Mar, Curicó y Constitución. Había una que se llamaban cabritas y había otros carritos que eran muy especiales, que incluso había unas carrozas, no sé si los hermanos de más edad se acuerdan de las carrozas tiradas por caballo, que tenían unos carros muy elegantes, ¿no es cierto?, con cortinas por los lados, la madera muy bien decorada, muy bien pintadita, etc. Yo me imagino a Naamán en qué carro habrá ido. Si habláramos de vehículos de hoy día, ¿no es cierto?, un Mercedes-Benz blindado, una limusina parada frente a la casa de Eliseo, el carro. Y Naamán se sorprende cuando ni siquiera Eliseo se asoma, le manda un mensajero y le dice, anda, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será limpia. Qué golpe, hermano. Qué golpe a un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes. Un hombre que estaba en lo más alto del pedestal militar. Un hombre orgulloso, un hombre que tenía todo. Y ahora el profeta, un hombre sencillo y humilde, le manda al conserje y le dice, dile que se meta 7 veces al río y con eso está resuelto el problema. No necesita verme. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionó Naamán? Dice, versículo 11, Naamán se fue feliz, ¿no es cierto?, a su casa. ¿Qué dice ahí? Naamán se enojó, hermano, Naamán se enojó y dijo, yo decía, a lo mejor saldrá y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Te das cuenta cómo este hombre llevaba incluso el modelo de curación? ¿Cómo él llevaba la idea? ¿Cómo iba a ser la cosa? ¿Te has puesto a pensar a veces cuando tú quieres resolver algún problema y le das la idea al Señor, Señor, yo quiero que tú lo hagas así? ¿Te ha pasado eso? Señor, yo estoy orando por esto, pero quiero que sea así. No, hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que estar dispuestos a aceptar que la respuesta venga conforme a sus parámetros, conforme a su forma de ver, conforme Él crea que es más conveniente para ti. Si no, te va a pasar lo de Naamán, te vas a enojar con Dios. Y miren lo que hizo Naamán, cuando se enojó, comenzó a invocar a los ríos de su tierra, dice el versículo 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dicen que los ríos de Abana y Farfán
En el mismo capítulo 20 de Profetas y Reyes, la hermana White dice que esos ríos eran cristalinos. El agua de esos ríos era cristalina y alrededor de ellos habían enormes vergeles donde la gente se acercaba a esas aguas a hacer sacrificios a sus ídolos. Y Naamán pensaba, pero si estos ríos son tan cristalinos, ¿cómo me voy a meter al Jordán? Tuve el privilegio el año pasado de conocer el Jordán. Tuve el privilegio de estar en el Jordán, en el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Es un río como cualquier río de Chile. No es un río de agua cristalina, ni es un tremendo río. Es un río que tendrá 30 metros de ancho, 40 metros de ancho, mediana profundidad, en algunas partes más profundo, con mucho carrizo alrededor y bastante turbia el agua. Es un río que, de no ser el Jordán, no tendría mucho valor conocerlo. Pero claro, estar allí es interesante, ¿no es cierto? Entonces, cuando Naamán es enviado al Jordán y él conocía el Jordán y lo comparó con su río, dijo, no. Además, él pensó que el profeta iba a poner la mano en la cara, ¿no es cierto? Aquí está la lepra, tócame aquí, acaríciame por acá y así. No, él tenía todo el esquema hecho. Cuando ya se va a ir desilusionado, cuando se va a ir enojado, sus criados se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mi general, con todo respeto, mi general, me autoriza a hablarle. Le habrá dicho algún cabo, algún capitán, algún teniente, algún sargento, algún coronel, ¿no es cierto?, de ahí para abajo. Me permite hablarle, me autoriza la palabra, mi general. Mire, de donde venimos viajando, todo lo que hemos andado. Si el profeta le hubiera dicho una cosa mucho más difícil, a lo mejor eso le hubiera gustado a usted, ¿no es cierto? A lo mejor cuando estamos enfermos queremos un escáner, queremos una resonancia magnética, queremos una ecografía. Cuando te dicen, toma más agua, haz ejercicio, aliméntate sano, duerme más tranquilo en la noche, evita el estrés, toma solcito, etc. No, pero es que eso es tan simple, tomar agua, una caminata, pero ¿qué sentido tiene? Dormir más. Hermanos, los remedios de Dios son sencillos. Los métodos de Dios son los menos sofisticados del mundo. Son gratuitos. Están al alcance de todos. Son efectivos en donde quiera que estés, porque son divinos. Porque son de Dios. No son humanos. Los métodos de Dios son sencillos, simples, no se venden en ninguna parte y dan el mejor resultado que nosotros pudiéramos imaginar. Todos estos prejuicios, todos estos protocolos que Naamán tenía, se fueron al suelo. Menos mal que Naamán obedeció. Y el versículo 14 dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Qué hubiera pasado si Naamán, después de haber hecho todo lo que hizo, haber llegado a la casa del profeta, haber llegado al borde del río, se hubiera sumergido 3 veces? Si hubiera sumergido 4 veces, si hubiera sumergido 6 veces, no pasaba nada. ¿Cuántas veces eran? 7. La gente no nos entiende a los adventistas cuando guardamos el sábado. ¿Por qué no es el domingo? ¿Por qué no es el jueves? ¿Por qué no es el viernes como los musulmanes? ¿Por qué no es el viernes como los judíos, con el sábado, el domingo como los católicos? ¿Por qué tiene que ser el sábado? Porque Dios dijo el sábado. Así de simple, no hay otra explicación.
¿Por qué devolvemos el diezmo? Y no el 5%, no el 1%, porque Dios dijo el diezmo. ¿Y quienes hemos probado esto en la vida cristiana durante tantos años? Hermanos, hemos visto los milagros que vio Naamán. Si Naamán no hubiera obedecido, hubiera sido 6 veces, o se hubiera ido a sus ríos, hubiera continuado y terminado su vida leproso. Versículo 15 y termino. Volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Esa es tu misión y mi misión. Que toda persona con la que tú te relaciones y te brinde la oportunidad por algún pero que tú descubras, por alguna razón que tú encuentres, descubra que no hay Dios sino el Dios de Israel. El comienzo del capítulo, yo les dije que leyeran el subtítulo, decía Eliseo y Naamán. ¿Y dónde está la muchachita? ¿Dónde está el nombre de ella? No existe. Puede ser que en la iglesia de ustedes hay personas que ni se recuerdan del nombre, pero esa persona puede ser más misionera que cualquiera de los líderes. No se necesita saber hebreo, griego, arameo. No necesito saber ser teólogo. Jamás pisé una facultad de teología. Muchos de ustedes tampoco, la mayoría. Pero hermanos, conoces a Dios. Has tenido una experiencia con el Señor por tanto tiempo. Cuando encuentras a un amigo o una amiga en dificultad, ¿por qué no pruebas a Dios? Si mi Señor fuera el profeta de Israel, seguro que le sanaría. Ustedes tienen tantos amigos, tantas amigas que les cuentan sus problemas, nos cuentan sus necesidades, sus angustias. ¿Por qué no pruebas a Dios? Mira, yo he probado a Dios. Yo a los 22 años de edad le entregué mi vida al Señor. Esto era yo antes. Hoy día quizá ni estaría con vida. Acepté a Cristo en mi corazón y mi vida dio un giro de 180 grados. Prueba. Te invito a probar. ¿Cómo? Yo te enseño. Y ahí comienza el contacto y la cadena de qué manera mostrarle nosotros al Dios de Israel. Que Dios nos bendiga esta semana, hermanos. Estamos comenzando un día. Estamos comenzando una semana laboral. Pidámosle a Dios, así como esta niñita, no importa en qué condiciones vayamos, favorables o desfavorables, no olvidemos que tenemos una misión, siempre. La misión está en cuarentena, no está en cuarentena. El país está en cuarentena, la iglesia no está en cuarentena. Aunque estemos en esta condición, la misión continúa. Y me alegro y con gusto estoy predicando esta mañana para ustedes de ver que se han levantado temprano para poder escuchar la palabra del Señor. Porque sin duda que hoy día tendrás la oportunidad de a alguien decirle, prueba lo que yo probé y vas a ver qué resultado vas a obtener. Que Dios nos acompañe y el miércoles, Dios mediante, nos volveremos a ver para compartir otro mensaje de la palabra del Señor que nos ayude en nuestra experiencia misionera. Gracias por la oportunidad que me dieron. Gracias, mi querido yerno, pastor Araya. Gracias, hermanos, por la atención que han prestado y que el Espíritu Santo nos utilice desde hoy en adelante para cumplir la misión. No importa qué talento, qué cargo, qué importancia tengas tú. La importancia démosela a quien la tiene. Dios. Dios te bendiga.